Bueno, queridos amigos, tal vez hoy en la historia debió hacerse ayer, 13 de octubre, pero lo dejamos para hoy, 14 de octubre, el día en que Nerón ascendió al poder en Roma. Uno de los grandes tiranos, de entre los 12 Césares, que es como se llaman a los Césares iniciales, los que dan comienzo a ese gran periplo histórico de Roma como dueña del mundo. Pues Nerón ascendió al trono a los 16 años de edad, no había cumplido 17 años cuando ya era emperador de Roma, prácticamente dueño del mundo. Y mire, pásmense ustedes, fue un buen emperador en sus comienzos, no hay duda ninguna de que desde el punto de vista administrativo, de la organización pública, del afán que tenía por promover las artes en todos los lugares del imperio, era un genuino aficionado a la cultura, no cabe duda. Cuando murió lo recordaba Nerón, pero las cosas buenas no duran para siempre. Nerón veía con horror a sus probables enemigos, a sus émulos, y entre ellos a Británico, del que hay un excelente trabajo que se le debe a Andrés Felipe Arias aquí en Colombia. Británico, un hombre extraordinario, excepcional, un hombre joven que podía convertirse en el dueño del imperio y que fue muerto por envenenamiento. Y muchos dicen que lo hizo envenenar precisamente Nerón. En el ámbito internacional, Nerón fue combatiente y exitoso, combatiente a través de sus legiones. Él personalmente no estuvo en combate nunca, pero llevó sus legiones a combatir contra los partos, a develar la invasión de los británicos, a hacer definitivamente a Roma la dueña del mundo. O un combatiente o un administrador eficaz rodeado de gente muy importante, de gente muy significativa como Séneca, uno de los grandes filósofos antiguos y un hombre que estuvo muy cerca de Nerón hasta que finalmente tuvo que separarse de él con verdadero horror por las cosas que estaban pasando. Porque Nerón se convirtió en un monstruo. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues Nerón se corrompió absolutamente. Los cristianos lo consideran como el primer persecutor contra la iglesia naciente. Pedro y Pablo fueron muertos por Nerón, precisamente por Nerón. Los primeros mártires del catolicismo o del cristianismo, como ustedes quieran. Nerón. Y Nerón era un hombre tan aficionado a las artes que dicen ordenó el incendio de Roma para poderlo acompañar con su lira. Tocaba la lira, cantaba y cantaba realmente. Y participó en concursos de canto que obviamente ganaba. ¿Quién iba a votar contra el emperador? ¿Cuál de los jurados no decía que Nerón era el que mejor cantaba? Pues volvía a Roma con el triunfo no de sus legiones, sino con el triunfo de sus cantos. Nerón se convirtió en un tirano insoportable. Y obviamente tenía que enfrentar al gran poder de Roma, de la República Romana, que él había prometido restituir en todas sus funciones. Nerón prometió en los comienzos de su reinado que el Senado volvería a ser y a tener las atribuciones que había tenido antaño. Y no cumplió. Y los senadores conspiraron. Y esa conspiración se convirtió en una llama que incendió al imperio y que hizo que Nerón fuera perseguido. Salió huyendo y cuando llegaron los soldados romanos no tuvo más remedio
que el remedio muy dudoso del suicidio. Epafrodito, es lo que dice la historia, su fiel esclavo, le llevó la mano para que con ella manejara el puñal contra su garganta y se suicidara Nerón en el año 68. Había durado 14 años en el poder, un poder que fue positivo en muchas cosas. En Oriente había verdadera pasión por Nerón. Se lo consideraba un hombre magnífico. Había enfrentado la sublevación de los judíos, había enfrentado a los partos. Era un hombre magnífico que desarrollaba tareas y cumplía misiones importantísimas para todos los lugares del imperio y especialmente para el Oriente. Nerón fue un hombre amado y fue un hombre detestado. Y Nerón murió suicidándose, dando lugar a un espacio de inestabilidad política y jurídica enorme en Roma, el año de los 4 emperadores, que por fortuna para Roma terminan con la aparición de Vespasiano y con el imperio de Vespasiano, el año de los 4 emperadores. Nerón no atendió a su sucesión, no podía hacerlo, era demasiado joven como lo había sido Calígula. Nerón no pudo resolver el problema y el problema se resolvió en medio de golpes entre los legionarios, los partidarios del uno, los partidarios del otro, que dieron lugar a 4 emperadores en un solo año. Nerón, pues, es uno de los grandes, de los colosos de la tiranía, el imperio total, absoluto, dueño del mundo. Así se sintió Nerón hasta el momento de su muerte. Cuando se haga a fondo la psicología de los tiranos, el mundo de la ciencia tendrá que detenerse ante el primero o el segundo con Calígula de los grandes emperadores romanos que fueron muertos precisamente por su pasión de mandar. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estamos recordando el ascenso de Nerón al poder y a propósito de su ascenso, recordamos que muy joven llegó a ser dueño del mundo y estaba muy joven también cuando fue obligado al suicidio con la mano de Epafrodito, su fiel esclavo. Ya había desaparecido Séneca, había muerto a su madre Agripina. ¿Qué no había hecho Nerón, por Dios, hasta matar a su propia madre? Nerón, uno de los grandes tiranos de todas las épocas, fue coronado emperador en un día como ayer, cuando tenía apenas un poco menos de 17 años de edad. En la lista de los grandes tiranos, no olviden contar siempre a Nerón.